Ok, quiero animarlos a ustedes para que abran sus Biblias en el capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Este es el tercer sermón de una serie que iniciamos de lo que hemos llamado el Evangelio en la ciudad. Ahora, tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Es verdad que ustedes y yo somos el pueblo redimido de Dios? Porque si ustedes y yo estamos creyendo que somos el pueblo redimido de Dios, eso tiene implícito para nosotros una misión. Ustedes y yo hemos sido redimidos con un propósito. Entonces, si somos el pueblo redimido de Dios, tenemos que preguntarnos qué significa eso. Y una vez sepamos qué significa eso de ser redimidos, tenemos que averiguar si es verdad, si hay testigos, si hay evidencia de esa redención de la que habla la Escritura. Porque de otra manera estaríamos caminando en un concepto utópico, etéreo, sin sentido. Pero si ustedes y yo somos el pueblo redimido, y si entendemos lo que significa, debe haber testigos, debe haber evidencia de esa redención. Debe haber personas que nos digan igual: yo soy parte de ese pueblo redimido. Entonces tenemos que hacernos otra pregunta: ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Si esto que ustedes y yo estamos hablando, de lo que estamos hablando en la Escritura, de lo que estábamos cantando esta mañana, es verdad, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué áreas de nuestra vida afecta? ¿Solo afecta la mañana del domingo? ¿Qué implica para nosotros saber que ustedes y yo somos el pueblo redimido de Dios? Solo para darles algunos detalles, va a afectar nuestra gratitud, va a afectar nuestra celebración, va a afectar nuestro servicio, va a cambiar, va a transformar la manera nuestra de vivir en cuanto a humildad, en cuanto a compasión, en cuanto a generosidad. Esta mañana he puesto como título respondiendo a la redención, porque quiero que leamos juntos un pasaje de la Escritura de lo que Dios pide y cómo el pueblo de Dios responde. Y es bueno que ustedes y yo lo hagamos, porque por todas estas generaciones pareciera que se ha ido disolviendo el concepto de un pueblo redimido. Pareciera que por alguna razón hemos ido perdiendo esa identidad, y necesitamos lo más temprano posible, lo más urgente posible, ir a la Escritura para reencontrarnos con ese pueblo redimido y para saber si en verdad nosotros somos parte de ese pueblo redimido o no. Acompáñenme por favor, Deuteronomio capítulo 26, voy a leer de los versículos 1 hasta el 13. Dice así la Escritura: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar, y le dirás al sacerdote que esté oficiando: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror.
Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido, pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Creo que hasta allí tenemos nosotros, si no estoy malo, tenemos al 12 también. Cuando hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos el tercer año, que es el año del diezmo, se las darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Entonces le dirás al Señor tu Dios: ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me mandaste. No me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado. El pueblo de Dios está permeado por estos momentos de celebración, y el pasaje que acabamos de leer es lo que conocemos en la Escritura como la celebración de la fiesta de las primicias. El pueblo de Dios ha sido invitado a celebrar durante casi todo el año. Hay cerca de 9 festividades, hay 7 festividades oficiales, otras 2 fiestas que se han ido adhiriendo a través del tiempo en la celebración del pueblo de Dios. Y que aún estas fiestas entre los judíos se celebran, que yo no sé por qué razón, siendo que nosotros decimos ser el pueblo redimido de Dios, no celebramos de la misma manera. O al menos señalamos y marcamos en nuestro calendario estos momentos de celebración. Fiestas como, por ejemplo, que tienen que ver con lo siguiente: fiestas de gratitud, fiestas de celebración, fiestas de adoración. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias que acabamos de leer, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la expiación o de las enramadas. ¿Han visto ustedes esa? Es muy interesante verla en nuestras ciudades. La fiesta del Hanukkah, la fiesta del Purim. Algunas de estas fiestas se hacían incluso hasta 3 veces al año. Algunas de estas fiestas duraban toda la semana. Hay una de estas fiestas que dura 50 días y después de esos 50 días otros 7 días más. En verdad, cuando uno revisa, y las razones de estas fiestas eran unas fiestas que tenían que ver con la expresión de gratitud a Dios. La Pascua, por supuesto, es la fiesta por excelencia que anuncia la liberación de Dios. Se celebra normalmente entre marzo y abril, como cuando nosotros celebramos nuestra Semana Santa y que hacemos referencia al Cordero que vino y entregó su vida. Pero la fiesta que acabamos de leer, la fiesta de las cosechas o de las primicias, que se hace típicamente entre mayo y junio, presenta una ocasión muy especial de celebración para contar a través de canciones de adoración a las generaciones que están viniendo la historia antigua de un Dios poderoso, de un Dios generoso, de un Dios compasivo, de un Dios amoroso, de un Dios que ha hecho proezas por nosotros, de las hazañas de Dios el Padre por su pueblo. Y en esta fiesta los padres, las generaciones, los adultos aprovechaban para contarle a los recién llegados, a los niños, a los jóvenes, de este Dios santo y poderoso que ha hecho cosas extraordinarias por mí, por usted, por su pueblo. Así que la primera respuesta de aquellos corazones que han sido redimidos, que fueron abiertos por Dios para entender que necesitaban ser rescatados de su esclavitud, la primera respuesta es que explotaban, estallaban en canciones de júbilo, de alegría, de adoración al Dios que nos ha rescatado. Era la primera reacción típica de alguien que sabe que estaba sentenciado a muerte y que fue rescatado: estallar en adoración. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres
el grito, la exclamación de las huestes celestiales cuando vinieron a anunciar que este Mesías que se había prometido por generaciones estaba a punto de nacer. Así que Dios ha vencido a dos, yo diría que los dos grandes enemigos nuestros. Dios venció a Satanás y Dios venció la muerte mediante la gran victoria de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Ningún otro Dios se puede comparar con nuestro Dios. Él nos ha rescatado, Él nos ha comprado, Él nos ha redimido. Y no pido nada a cambio. Además, no podemos ofrecerle nada a cambio. De modo que se entiende cómo es posible que este pueblo a quien Dios redimía y que estuvo esclavizado por un periodo de tiempo extraordinario, estalle en estas canciones, estalle en estas celebraciones, estalle en estas festividades y se mantenga reconociendo este poder, la redención de Dios. La redención de Dios es la victoria sobre el mal y sobre el maligno, pero la redención de Dios no es el final, y es donde ustedes y yo como pueblo de Dios encajamos. No es que con la redención se acabó el asunto, al contrario, en la redención empieza una nueva vida para nosotros como redimidos. El plan de redención fue ejecutado en la cruz, pero el plan de redención es continuado en nosotros, ustedes y yo. Estamos en este momento continuando ese plan. Si lo dejáramos solo en la cruz, el plan de redención quedaría inconcluso. Ustedes y yo hemos sido invitados a participar. Mire cómo lo pone el salmista. Uno de los salmos mesiánicos más interesantes, el Salmo 22, dice lo siguiente, acompáñenme. Salmo 22, versículos 3 al 5. Dice así la escritura: todos tus jefes huyeron juntos. Esto es Isaías, perdón, muchas gracias. Es Salmo 22. Después leemos Isaías. Dice así la escritura: pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Así que este proceso de redención, aunque se culmina en la cruz, continúa con nosotros. Ustedes y yo somos estas generaciones que estamos siendo beneficiados por la fe de estas generaciones pasadas que contaron la historia a otras, y ahora en nuestras manos, en sus manos y las mías, está, a mí no me gusta ponerlo como una responsabilidad, está el honor, está el privilegio de contarle a las generaciones que vienen que el Dios en el que hemos confiado es un Dios que no nos defrauda. Es un Dios fiel. Ustedes y yo gozamos en la redención porque es una redención personal, pero además la redención tiene una celebración comunal, lo que estamos haciendo esta mañana, una celebración congregacional, una celebración comunitaria. Me afecta a mí como persona, pero los afectó a ellos como generaciones, a quienes me contaron a mí estos hechos, estos portentos de Dios, y necesariamente va a afectar a las generaciones que vienen, que es nuestro gran honor. Ustedes y yo ahora hemos sido invitados como testigos a estas nuevas generaciones de este plan de redención. Así que para nosotros es correcto, para nosotros es nuestro deber, es nuestro gozo celebrar, dar gracias, adorar a Dios. Está bien lo que usted está haciendo esta mañana. Lo que usted está haciendo esta mañana de adorar a Dios es un deber suyo como pueblo redimido. Es un gozo poderlo hacer, poderle dar gracias y decirle: tú eres nuestro redentor. ¿Sabe qué hace la Escritura? La Escritura dice a cada capa de la sociedad que están invitados a celebrar, pero la Escritura ordena a toda capa de la sociedad, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más indocto hasta el más docto, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más sano hasta el más enfermo, a que adoren a Dios. Miren cómo lo pone, acompáñenme por favor. Deuteronomio capítulo 16, versículos
10 al 12. Dice así la escritura. Yo voy a leer desde el 9. Contarás 7 semanas a partir del día en que comieres la cosecha de trigo. Y dice el versículo 10. Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, en las que presentarán ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Versículo 11. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios en el lugar donde Él decida habitar, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y esclavas, los levitas de tus ciudades. Dijimos que íbamos a leer hasta el 12, ¿no? Los extranjeros, los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Cumple pues fielmente estos preceptos. Así que la invitación para cada generación de redención no es solo que ustedes y yo lo podemos hacer, pero además la Escritura nos manda que lo hagamos. Nos manda que estemos alegres, que celebremos el hecho de que ustedes y yo hemos sido redimidos. La adoración y la práctica de fe en la ciudad donde Dios nos ha puesto son funciones misionales. Nada hacemos usted y yo solo con creer, sin contarle a otros acerca de este Redentor. Ustedes y yo hemos sido llamados a ambas. Ustedes y yo hemos sido llamados a celebrar, pero ustedes y yo hemos sido llamados a contarle a otros por qué celebramos. Y a las generaciones que vienen, sembrar en sus corazones las razones de nuestra celebración. Nuestras celebraciones se deben a que ustedes y yo hemos sido beneficiarios del amor redentivo de Dios. Dios ha querido entregarnos a nosotros su amor redentivo. Mire cómo lo pone en Primera de Pedro. El apóstol Pedro lo pone en unos términos bien interesantes. Ustedes y yo fuimos redimidos, y a causa de que fuimos redimidos, dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Son un pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigan leyendo la carta, que es extraordinaria. En otras palabras, Él nos ha tomado de la oscuridad nuestra. Dios nos ha redimido y nos ha entregado una misión. Nos ha entregado su misión. Dios nos ha dado propósito. Así que la pregunta filosófica que vienen haciéndose el ser humano por todas las generaciones, ¿para qué estoy acá? La Escritura nos la responde. Ustedes y yo, como pueblo redimido, estamos acá para que proclamemos sus virtudes. No solo nos manda a celebrar en nosotros, sino que además nos entrega a nosotros privilegios personales y privilegios sociales, privilegios comunales. Ustedes y yo hemos, así como el pueblo de Dios ustedes y yo hemos de vivir como redimidos en el lugar, en la ciudad donde Dios nos ha llevado. Ustedes y yo hemos de vivir como redimidos para testimonio y para posible redención de aquellos que alrededor suyo, en su vecindario o en su familia, no hayan sido redimidos. Ellos van a verlo a usted enfrentar la vida diferente, vivir los mismos problemas que ellos tienen, usted los tiene, pero usted está usando una fuente de poder diferente, una fuente de sabiduría diferente, y estas otras generaciones están recibiendo de usted el testimonio de gratitud. Así que la misión de los redimidos consiste en mostrar el carácter de su Redentor, en hablar de quién fue el que nos rescató. Un gran problema que tenemos nosotros los creyentes es que nos hemos empeñado en la tarea de autorrescatarnos, de comportarnos bien para que los demás nos acepten. Ojo que no estoy aquí animándolos a ustedes a que se porten mal. En verdad la responsabilidad nuestra es mostrar el carácter de quien nos redimió. Y la mejor forma es en la vida como ustedes y yo vivimos en medio de ellos. Como usted es vecino, en la forma como usted negocia, en la forma como usted
habla en privado. Ustedes y yo hemos sido invitados a vivir como redimidos en medio de los demás pueblos de la tierra, practicando compasión sacrificial, hambrientos de que la justicia se lleve a cabo, mostrando generosidad en todo. Ustedes y yo hemos sido llamados a que llamemos a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno. A no dejarnos influenciar por las corrientes de pensamiento y los movimientos culturales. Ustedes y yo hemos sido llamados a expresar un amor que es benigno, que no se jacta, que no es envidioso, un amor que no se irrita fácilmente. Un amor que ofrece consideración especial a los demás. ¿Saben una cosa interesante? La Escritura exige a las personas que somos redimidos que como primera medida de consideración tengamos en cuenta a los de más débil aprecio en la sociedad, a los que más se desprecian, a los que menos se les tiene en cuenta son a los que ustedes y yo primero debemos considerar. Allá debemos dirigir nuestra mirada. Quiero que me acompañen en Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 hasta el 11. Cada una de estas personas, por alguna razón, tenía su propio tirano. Y la Escritura nos anima a que ustedes y yo los consideremos. Ahora, cuando uno habla de tiranos, uno piensa que es una persona humana esclavizando a los demás. Pero hay otros tiranos más sutiles que hasta hemos aceptado entre nosotros. Por ejemplo, el tirano del orgullo o la envidia. Es muy fácil que nosotros como pueblo de Dios estemos esclavizados y siendo tiranizados por una falsa humildad, una falsa bondad. Tiranos como la ira, explotamos facilito. Hay un amigo en el barrio que le decían fosforito, y cuando uno preguntaba por qué, se encendía con nada el hombre. Tiranos de la mentira. A veces usamos la mentira y hasta le hemos puesto colores. Y hemos calificado incluso a la mentira como mentira piadosa. La mentira no tiene nada de piadosa. La mentira es de Satanás, dice la Escritura. Él es padre de mentira. Pero a veces nosotros, para beneficiarnos, usamos la mentira como mentiritas. O incluso las pintamos. Esto le va a gustar a los artistas, mentiras blancas. Estos tiranos también nos esclavizan. La indolencia, la tiranía del desprecio o del chisme. No hay nada, dice la Escritura, no hay nada más dulce que el chisme. Eso dice la Escritura. Y yo tengo que ser honesto, yo lo disfruto. Ayúdenme a orar, por favor. Esto no es algo de lo que estoy orgulloso. Pero mi naturaleza insiste en hacer comentarios de otras personas que no debo estar haciendo. Cada uno de estos tiranos nos esclavizan de una manera tan sutil que hasta nos divierten y nos saben rico. Mire lo que la Escritura dice. Acompañen, por favor, porque lo primero que la Escritura nos habla es que debemos acompañar a estos como redimidos. Ustedes y yo debemos contar y tratar con compasión a estos otros. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 hasta el 11. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año de perdón de las deudas, puedas hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno,
no es una sugerencia, no es si te provoca. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Este tipo de respuesta nuestra como gente redimida, si es que en verdad somos redimidos, afecta como primera medida a aquellos capas de nuestra sociedad que están en mayor necesidad, que están en mayor desventaja. Pero también es un amor que practica generosidad. Dios espera que ustedes y yo practiquemos la generosidad, o al menos la misma generosidad que Él nos ha mostrado. Ustedes y yo fuimos redimidos para vivir de manera redentiva hacia los demás, y especialmente con aquellas personas que están en condición más baja, o por lo menos que están en la misma condición que ustedes y yo estábamos antes de ser redimidos. Ustedes y yo hemos sido redimidos y puestos en esta ciudad con la misión de Dios. Mire lo que dice allí mismo en el capítulo 15 de Deuteronomio. Acompáñenme por favor los versículos 12 hasta el 15. Si tu hermano hebreo o mujer se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Es una actitud completamente opuesta a la que ustedes y yo tenemos con nuestros empleados. Es una actitud de inmensa generosidad hacia ellos, de no quedarnos con nada de ellos, al contrario, darles con abundancia. Dice versículo 13, y cuando los liberes, no los despidas con las manos vacías, abastécelos bien con regalos de tu rebaño, de tus cultivos y de tu lagar. Dales según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Otra vez, no es una invitación. No en vano el Señor Jesús nos dice que cuando oremos ustedes y yo, imploremos al Padre que Él nos perdone a nosotros nuestros pecados de la misma manera que perdonamos a quienes nos ofenden. Ahora, Mateo pone esto en términos interesantes. Mateo dice que ustedes y yo debemos implorar al Padre que perdone nuestras transgresiones de la misma manera que nosotros perdonamos las transgresiones de los demás. En otras palabras, que el perdón que Él nos ofrece esté más o menos ligado a la disposición nuestra que nosotros tenemos de perdonar las transgresiones de los demás. La invitación es bien clara, es bien simple. Ustedes y yo hemos recibido del Espíritu Santo, de Dios, el poder en el Espíritu Santo para hacer lo que Él nos pide. No es complicado, es imposible. ¿Y por qué es imposible? Nos da el poder del Espíritu Santo para que hagamos esta tarea. Así que la acción de Dios de perdonarnos a nosotros y la invitación o petición nuestra que hacemos a Él de que nos perdonen nuestros pecados están completamente unidos. Trabajan juntos. Él ya lo hizo, Él espera que nosotros pidamos y espera que ustedes y yo vivamos de esa manera, perdonando a los demás, así como Él nos perdona a nosotros. Pero que no solo perdonamos a los que nos ofenden, sino que perdonemos a los que nos deban. Y dice la Escritura que en el 7º año estas personas debían ser indemnizadas, podríamos decirlo, entregarles casi que una pensión. Y cuando los dijera, aquí termina nuestro contrato, dice el Señor, no los manden con las manos vacías, entréguenles de todo. Procuren que esa gente se vaya con productos de su cosecha, productos de su lagar, partes de su ganado, que se vayan diciendo, no, yo no me quiero ir. Con la generosidad de mi jefe, yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar con un jefe de estas características. Así que el gozo y la libertad que produce en nosotros el haber sido perdonado de nuestras deudas ha de producir en nosotros la disposición a perdonar lo que otros nos deban. Y esto es bien complicado. Ustedes y yo a veces sostenemos deudas. Por ejemplo, alguien me irrespetó hace 8 años y yo no he podido perdonar ese irrespeto. Alguien me deshonró hace 40 años y yo no he podido perdonar esa deshonra.
Lo que la Escritura nos propone es que si ustedes y yo hemos sido libertados, perdonados de todo esto, pero además de nuestras deudas, estemos en la misma disposición de hacerlo con los demás. No solo lo que han hecho en contra de nosotros, pero además lo que nos deban. ¿Saben cuál es la pregunta típica que encuentro con esto? ¿Cuál deuda? Cuando animo yo a los hermanos a que piensen en la deuda que le tienen a Dios, la pregunta típica es: ¿y cuál es mi deuda con Dios? ¿Qué es lo que yo le debo a Dios? Bien, yo quiero animarlos a que ustedes mismos hagan los números. El pecado es una violación a la ley de Dios. Y usted muy seguramente hasta los días que tiene hoy de vida ha pecado al menos una vez al año. ¿Es posible que usted haya pecado una vez al año? Su risa me dice que puede haber sido una vez al mes. ¿Diario? ¿Oí a alguien por ahí? Ok, vamos a dejarlo ahí. No vayamos tan profundo. Si usted ha pecado al menos una vez al día en lo que lleva de conciencia de su vida, usted y yo tenemos una deuda seria con Dios. Muy seria. Pero yo quiero decirles algo. Esta mañana, hasta esta hora donde ustedes estamos acá, hoy, este domingo, hemos pecado muchas veces más de lo que siquiera nos imaginamos. En verdad, ustedes y yo, esta mañana, no nos estamos presentando delante de Dios con la reverencia que Él merece que nos presentemos. De modo que nosotros deberíamos de estallar en alegría por la compasión de este Padre que con todo el poder y autoridad podría desintegrarnos, decide recibirnos. Y nos invita a que ustedes y yo, quienes hemos experimentado esta inmensa, inagotable compasión de Dios, seamos gente principal y primordialmente misericordiosa. Gente que está dispuesto a ser compasivo con quienes nos ofenden y con quienes nos deben, porque Él no ha querido cobrarnos la deuda nuestra. Y créanme, si ustedes llegaron a contar, si usted peca una vez al día por los días que usted tiene de vida, estamos en un problema serio. Pero yo les garantizo, si nos sentamos a hablar, es más de una vez al día. Así que el problema es mucho más serio de lo que nosotros consideramos y de lo que hemos llegado a pensar, la liviandad del pecado. Hemos sido librados de una manera especial y esta gracia y compasión del Padre inevitablemente ha de hacernos a nosotros gente que ofrece a los demás la misma gracia y la misma compasión. Si usted la recibió, si usted entiende la deuda que ha sido pagada por usted, de la que usted ha sido perdonado, inevitablemente usted va a estar más dispuesto a perdonar a su cónyuge, a sus hijos, a sus familiares. Yo estoy en esa lucha. Yo tengo relaciones que no las he terminado de perdonar. Necesito que oren por mí. No me miren como si ustedes no tienen ese tipo de problemas, porque yo sé que ustedes tienen problemas parecidos. Necesitamos que trabajemos juntos. Esto es un asunto de celebración personal de lo que Dios ha hecho por mí. Es un asunto de celebración interna mía de la fe que tengo en Cristo y de su perdón hacia mí y cómo yo debo perdonar a otros. Pero además es también un asunto de celebración pública, comunitaria, que cambia la forma como ustedes y yo nos relacionamos, pero como ustedes y yo nos relacionamos con los demás en la ciudad. Si ustedes y yo caminamos y salimos cada día en la ciudad como gente redimida, es acerca precisamente de cambiar el egoísmo por generosidad. Es cambiar el amor propio por amor al prójimo. En verdad es un ejercicio que ustedes y yo podemos hacer, pero la Escritura nos dice que no solo lo podemos hacer, sino que ustedes y yo lo debemos hacer
Hay una palabra que él repite después de cada una de esas invitaciones. Por eso les doy hoy esta orden. Siendo que ya usted fue rescatado, siendo que ustedes y yo ya fuimos puestos en el lado de la redención de Dios, Él tiene toda la autoridad para darnos esa orden. Porque no solo nos rescató, pero además dice la Escritura que nos ha dado el poder de Él, el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros lo hagamos. Lucas pudo haber usado, cuando nos habla de esto, en las dos palabras que él usa, la palabra pecado. Sin embargo, Lucas prefiere usar dos palabras diferentes para ayudarnos a entender algo, que el perdón que él nos ha ofrecido a nosotros tiene que ver también con una liberación en términos de economía. Yo puedo mostrar una generosidad si he sido redimido hacia los demás. Usted puede mostrar una generosidad si usted ha sido redimido, una generosidad diferente hacia los demás. Así que los seguidores, los imitadores de Cristo, ustedes y yo, debemos estar dispuestos no solo a recibir la libertad, la compasión, el amor, el perdón, la restauración que Dios nos ofrece, sino que debemos estar dispuestos a participar en la libertad, en el amor, en la compasión hacia otros, en el amor de Dios hacia otros, en el perdón de Él hacia otros, en la restauración de otros. Ustedes y yo tenemos en la ciudad, en el vecindario, en la empresa, en la casa misma, situaciones que ustedes y yo podemos ayudar a la redención, a la libertad. Pero no solo podemos, Dios nos ha dicho que tenemos que hacerlo. Y nos ha dicho que tenemos que hacerlo porque nos ha dado el poder de hacerlo. Así que la redención debe movernos a ustedes y a mí a vivir de manera redentiva. Eso es el resultado misional. Ustedes y yo fuimos rescatados, y por haber sido rescatados andamos redimiendo a todo el mundo, ayudando a que se encuentren con su Redentor. Andamos preguntándole a todo el mundo, a quienes vemos que están en esclavitud, y diciéndoles: ¿sabe usted que hay un Redentor? ¿Sabe usted que usted y yo no tenemos que vivir en enemistad el resto de nuestras vidas? ¿Me podría usted perdonar lo que yo hice? La redención tiene esta intensidad de nuestras prácticas diarias. Ustedes y yo hemos sido redimidos para que ustedes y yo podamos expresar eso diario, en cada conversación, en cada pensamiento. Por todo el Nuevo Testamento, ustedes y yo podemos ver estos principios que muestran si ustedes y yo en la práctica diaria en verdad estamos experimentando la compasión y la gracia de Dios. El Nuevo Testamento es como un constante examen para nosotros. Por supuesto, si usted no lee la Escritura, usted no va a saber de qué está siendo examinado. Una de las grandes desventajas que tiene leer la Escritura es que una vez usted se enfrenta a la Escritura, todos sus derechos se pierden. Usted ya no tiene más derechos, porque usted era un condenado a la muerte y Dios ha decidido darle vida, y entonces Él le imprime en su corazón unos nuevos deberes y privilegios. Lo invita a que participe de una manera diferente. Afectan la forma como usted se relaciona, como nos relacionamos con la gente en la ciudad y cómo nos relacionamos entre nosotros como redimidos. Usted va a encontrar palabras como estas en el Nuevo Testamento: sean misericordiosos así como su Padre que está en el cielo es misericordioso. Es un estándar alto, ¿no creen ustedes? No es ser misericordiosos como es fulano o sutano. Qué bueno ser como no. La Escritura nos pone el estándar donde debe estar. Su misericordia debe ser parecida a la del Padre. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Ámense los unos a los otros así como yo los he amado, dice Él. Nos pone una estándar de comparación. Sean compasivos. Dice: si alguien tiene queja contra otro. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Tiene usted queja contra alguien? ¿Hay alguien en su familia al que usted no tolera? ¿En su vecindario? ¿En su ciudad? ¿En su nación? ¿Tiene usted queja contra alguien?
Piénselo. Mire a ver, no tiene que decirlo en público. Pero si usted tiene queja contra otro, dice la Escritura, de la manera que Cristo lo perdonó, así también perdónense los unos a los otros. Usted y yo no tenemos que adivinar ni estudiar cómo perdonar, sino leer cómo Cristo lo hizo y cómo lo hace con usted. Acéptense los unos a los otros, así como Cristo los ha aceptado a ustedes, dice la Escritura. Dice la Escritura, todo lo que hagan con estos mis hermanos más pequeños, lo han hecho conmigo. La invitación es constante a que ustedes y yo nos identifiquemos con Él, con nuestro Redentor, y les contemos a las demás personas, empezando en nuestra casa, acerca de este Redentor. Que ellos nos vean redimidos en la forma como contestamos sus preguntas, en la forma como hablamos de ellos. Y otra vez les vuelvo a decir, necesito decirlo, yo no he terminado la tarea, yo estoy bien atrasado, necesito sus oraciones. Estoy orando por ustedes porque estamos caminando exactamente en la misma necesidad. Mire cómo lo pone la Escritura. Acompáñeme por favor a leer 1 Juan capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice así la Escritura: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también, dice la Escritura, nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Esto suena fácil, ¿no? Yo lo voy a leer nuevamente. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Versículo 17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Constantemente la Escritura está ayudándonos a nosotros a que nos revisemos, a que comprobemos si es verdad o no que Él nos ha redimido, si es verdad o no que ustedes y yo estamos experimentando esta redención. Oremos. Señor, damos gracias por esta mañana y suplicamos que por tu Espíritu Santo nosotros seamos movidos, animados a ver con mayor claridad en nuestro corazón el impacto de tu redención. Ayúdanos a reconocer cada día la dimensión dañina del pecado en nuestras vidas y cómo hemos llegado al punto de aceptarlo y disfrutarlo. Ayúdanos a entender la libertad que tú has otorgado para nosotros al sacrificar tu vida en la cruz. Contagia, impregna en nuestros corazones estas ordenanzas de celebración y gratitud a causa de tu compasión. Que podamos caminar cada uno de los días que nos restan de vida celebrando el hecho de que tú nos has redimido, buscando la manera de mostrar a otros el carácter tuyo, oh Redentor nuestro. Te necesitamos, Señor, y te damos gracias porque nos has puesto en esta ciudad. Te damos gracias porque nos has dado tu poder, el poder del Espíritu Santo, para caminar como redimidos en nuestra ciudad. Suplicamos que todo empiece en nuestra casa, que nuestra casa sea un lugar de expresión de tu compasión, de tu perdón, de tu redención, y que eso se extienda a nuestro vecindario, a nuestros compañeros de trabajo, de juego, que eso se extienda a nuestros amigos, que alcance a nuestros enemigos. Ayúdanos a caminar como gente redimida en esta ciudad donde tú nos has puesto para que vivamos. Te lo pedimos juntos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Los invito para que juntos, en respuesta a la predicación de la palabra, cantemos Levanto un aleluya.